Por acá de nuevo sin mentiras, un saludo a todos los que nos siguen en nuestro canal. Guaidó acaba de hablar hace pocas horas atrás. Dame 2 minutos para explicarte esto y te voy a dejar 2 minutos luego del discurso que acaba de dar Guaidó. Yo te pido, te ruego encarecidamente, escucha muy bien el discurso de Guaidó. Son 2 minutos. Escúchalo, por favor. Si eres venezolano, tienes que escucharlo. Si él es latinoamericano, tienes que escucharlo. Si eres un hombre del mundo que te gustan las cosas justas, tienes que escuchar a Guaidó. Ahora, respecto a Guaidó, yo sin mentira, ya creo que Guaidó se convirtió por largo en el enemigo número 1 de todos los venezolanos. O mejor dicho, en el enemigo número 1 no solamente político, sino también económico. Guaidó nos está quitando la plata a todos los venezolanos. No al gobierno actual, a todos los venezolanos. ¿Cómo creen ustedes que Guaidó le va a pagar a Duque? ¿Cómo creen ustedes que todas estas acciones que durante los últimos 4 años Colombia ha llevado a cabo contra Venezuela se la va a pagar el gobierno interino de Guaidó? La respuesta es cediéndole para que Duque acabe de confiscar a monómeros. Y en el discurso de Guaidó lo justifica. No, está bien que se quede monómero allá con Colombia. Miren, esa empresa es la número 128 de las que más plata produce en Colombia. 128 del ranking colombiano. Guaidó en 2 años, busquen toda la información ahí en Google, la derrochó, la metió en bancarrota, la dejó en el tereterero, como dicen acá en nuestro país, en bancarrota. Nos quitó el oro, nos mandó a bloquear todas las cuentas de Venezuela, que son cuentas de los venezolanos. Nos entregó Citgo a los gringos. Le pidió a los gringos que no mataran de hambre a todos los venezolanos. Le pidió a los gringos todo contra nuestro país porque le vendió un paquete chileno y bueno, le vendió el alma al diablo a los gringos, al Grupo de Lima, a los europeos y sobre todas las cosas al gobierno de Colombia, que el gobierno de Colombia, saben ustedes, son como los gringos. Te cobran hasta la forma de caminar. Escuche el discurso de Guaidó y luego me dices tus puntos de vista. Adelante. Y titularidad venezolana y debe ser administrada como tal a los intereses de la República. Yo quiero ser categórico en esto. Eso, de nuevo, y me disculpan otra vez la expresión coloquial, tanta paja que habló la dictadura, Monómeros continúa protegida, y vamos a hacer todos los esfuerzos como lo hemos hecho desde el principio, a pesar de las deficiencias con la cual la dictadura dejó cada una de las empresas hipotecadas con proveedores casi infinitos, y vemos lo que pasó en Dominicana versus lo que estamos protegiendo. Así que lo primero, y debo ser categórico, Monómeros es y va a ser de los venezolanos, en titularidad, y también, y paso al segundo punto con esto, y también debe serlo en administración y respuesta a los intereses sagrados de la República. Punto 3, debemos hacerlo acompañar en este momento de un aliado muy importante, al cual le agradecemos la atención con los venezolanos, el TPS, los papeles, todos tenemos un familiar además, o en Colombia o en cualquier parte del mundo. Esto lo vamos a hacer en compaginación, como lo hicimos en el 2019, porque es una medida además novedosa, también sucedió en el 2019, lo replicamos, se replica en este momento, pero vuelvo al punto 1, es y va a ser de titularidad venezolana, y lo que estamos haciendo es todos los esfuerzos. Guaidó no haya cómo hipotecar y pagarle al gobierno de Colombia los campamentos, la operación Gedeón, el magnicidio, toda la prensa dañina, venenosa y rastrera que está en Colombia contra Venezuela, los viajes que hizo con el avión del gobierno de Colombia,
la ayuda humanitaria allá para tirar el golpe de Estado con esa ayuda humanitaria en febrero de 2019. Guaidó está hipotecado, endeudado hasta los tequeteques. ¿Y qué es lo que hace? Le cede a los colombianos, o mejor dicho, al gobierno de Colombia, una de las mejores empresas que tenía Venezuela y una empresa estratégica desde el punto de vista de alimentación. Es decir, ustedes me van a hacer creer a mí, así mentiras, que hoy se derroca el gobierno de Maduro y mañana se monta Guaidó, María Corina, Borges, Ledesma, Ramos Ayú, cualquiera de los derivados. Me van a hacer creer que Colombia va a entregar monómeros. ¿De verdad ustedes van a creer en esos cuentos? Ya perdimos monómeros. Como ya perdimos prácticamente Citgo. Como ya perdimos refinerías importantes. Como ya perdimos prácticamente todas esas cuentas bloqueadas. Nosotros tenemos que comenzar de cero. Por eso, a partir de este momento, el gobierno venezolano, si no le aceptan a Alex Saab en esa mesa de negociación, tiene que levantarse, agarrar un par de grilletes y ponérselo a Juan Guaidó. Ya basta. Dejamos el video hasta aquí. Espere que ustedes reaccionen al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.